Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy dentro del seminario Planeta Tierra y se encuentra dedicada al tema de la arquitectura y eficiencia energética. Y va a ser doña Araceli Raimundo Izar la que va a impartir la conferencia. Don Juan Antonio Alfonso va a hacer la presentación. Gracias, Rafael, gracias a todos por su presencia en un día de lluvia que nos invita a salir de casa. Y se ha notado, espero que a lo largo de la noche se aumente la presencia de gente. Nuestra invitada de esta tarde, que es Araceli Raimundo, es el primer arquitecto, en su caso arquitecta, que habla en el planeta Tierra. Y debemos recordar que por aquí han pasado más de 120 científicos, ingenieros, investigadores de muy diversas ramas del saber. Puede que esto se deba a que la arquitectura está más cerca del arte que de la ciencia y presumiblemente por decisión de los propios arquitectos. En todo caso, este año vamos a tener dos arquitectos en el planeta Tierra, dos destacados arquitectos, Araceli, que nos habla esta noche, y Luis Cabrera, que nos hará al final del seminario, aunque es arquitecto, hablará en su condición de físico, que también lo es. En todo caso, creemos que Araceli es un caso muy especial, como verán ahora por su currículum. Tiene una dilatada trayectoria profesional que ha estado muy vinculada además de la arquitectura a los temas objetos del planeta Tierra de este año, que son la energía y el cambio climático. Así que les leo un poco su currículum para que se hagan idea de cuáles son sus méritos. Es arquitecta desde 1985 por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Ha proyectado y construido más de 100 edificios. Está especializada en sostenibilidad y eficiencia energética desde el año 95. Ha sido profesora en 2 ediciones del Máster de Energías Renovables en la Universidad de La Laguna, directora de la asignatura de Edificaciones y Energía. Desde el 96 hasta hoy ha impartido más de 100 ponencias relacionadas con la arquitectura y el urbanismo bioclimático y la sostenibilidad y eficiencia energética. Es miembro del Comité Científico de la Asociación para la Sostenibilidad de la Arquitectura, una asociación de ámbito nacional. Es miembro del Grupo Reinventur de la Universidad de La Laguna para investigación e innovación en el sector turístico. Es coautora del estudio previo sectorial para la redacción del Plan Canario de Adaptación al Cambio Climático, encargado por la Agencia Canaria de Sostenibilidad y Cambio Climático en el 2009, coautora del Manual de Eficiencia, Sostenibilidad y Arquitectura Climática para las Islas Canarias, editado por el ITC en el 2011, seleccionada por el Gobierno Canario para participar en diversos talleres como experta en el estudio de la lucha canaria contra el cambio climático, y en la actualidad realiza el doctorado en turismo en la Universidad de La Laguna, estando elaborando su tesis La influencia del diseño en la eficiencia de los edificios turísticos en las Islas Canarias. Así que difícilmente íbamos a encontrar a alguien más cualificado que Araceli para cerrar la primera fase del seminario, que estaba dedicada a la energía, y abrir la segunda, que está dedicada al cambio climático. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este seminario al que me hayan seleccionado, porque me parece que el resto de las ponencias me parecen interesantísimas y me siento muy honrada de estar incluida entre ellas. Y a esta casa por estar organizando tantas actividades que fomentan la reflexión y el debate en estos momentos en los que estamos buscando, digamos, nuevas sendas, ¿no? A lo que yo me he dedicado durante este tiempo es a la arquitectura bioclimática, que no es otra cosa más que diseñar con el clima, ¿no? Diseñar con sentido común. Cuando se habla de construcción sostenible, la primera imagen que a la gente le cuesta hacerse una imagen, ¿no? Vamos a ver si... ¿Cuál es la fecha?
imágenes que tiene la gente sobre qué puede ser construcción sostenible no tiene nada que ver con la fuerza de la gravedad, no tiene nada que ver con este tipo de imagen. Hay mucha gente que lo asocia con la construcción asociada a los árboles, ¿no? La construcción verde, pues bueno, tiene que ver lo verde, pero desde luego no en este sentido. Y tampoco esto es construcción sostenible, ¿no? Porque por mucho que esté sostenida de dos árboles y esté en medio de la naturaleza, tampoco se llama a esto construcción sostenible. Y cuando pensamos en eficiencia energética, cuando una persona dice, bueno, que yo cumplo con las normas de la eficiencia energética, casi todo el mundo lo asocia a temas de bombillas de bajo consumo o a coches eléctricos o simplemente a que una casa tenga paneles solares, ¿no? Ya parece que es una construcción sostenible, sin embargo, la construcción sostenible es mucho más. Tiene que tener en cuenta el lugar donde se construye, por ejemplo, ¿no? Una construcción sostenible nunca lo será si está en el medio del campo y necesitamos todos los días coger el coche para satisfacer nuestras necesidades más elementales, ¿no? Como si tenemos hijos, llevarlos al colegio, o tener que ir a trabajar, o el tema del abastecimiento, bueno, pues cualquier cosa que necesitemos y necesitemos coger el coche, ya estamos siendo insostenibles, ¿no? Siempre está asociada al espacio urbano, o sea, una urbanización sostenible no debe nunca estar aislada en medio de la nada. Tiene que estar siempre conectada y favorecer que la gente pueda acudir a pie a satisfacer esas necesidades, sobre todo a pie, y si no es a pie, con un servicio público eficiente. Si la construcción es aislada, el servicio público casi nunca es eficiente. Tiene que ver con los materiales empleados en la edificación, tiene que ver con qué tipo de materiales elegimos y que cumpla el ciclo de vida. O sea, si podemos hacer una edificación muy eficiente con materiales que térmicamente, por ejemplo, aíslen muy bien, pero que luego generen un residuo muy peligroso cuando se acaba la vida útil del edificio, ¿no? Estamos siendo eficientes en una parte del proceso, pero no en todo el ciclo de vida total. Hay que tener en cuenta siempre el ciclo de vida, de dónde extraemos los materiales con los que construimos, de dónde vienen, qué proceso de transformación, cuánta energía gastamos en transformarlos. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿Qué sistema constructivo utilizamos? ¿Qué sistemas más eficientes que otros? Y de eso no me voy a parar nada porque lo veremos ahora. Y por supuesto el uso eficiente de los recursos. O sea, cualquier construcción sostenible tiene que tener en cuenta cuáles son los recursos escasos y tratar de protegerlos. Normalmente recursos escasos suelen ser el suelo, el agua y la energía, ¿no? La energía que utilizamos para iluminar, para climatizar. La facilidad de mantenimiento también es otro indicador, digamos, de la construcción sostenible. Si hacemos una casa muy eficiente pero requiere continuamente tenerle que hacer obras, pues llegará un momento en que tampoco será eficiente. Todo esto está relacionado con el que hemos llamado el desarrollo sostenible, ¿no? Que muchas veces no se aplica adecuadamente el término a todo lo que conlleva detrás desde mi punto de vista. Hay un vídeo que les recomiendo que es bastante interesante, sobre todo si alguno de ustedes se dedica a la docencia o tiene hijos, es como muy gráfico y se entiende muy bien, que bueno, pues la referencia la tienen ahí debajo y habla de la importancia para el desarrollo sostenible de tener en cuenta los recursos básicos, ¿no? Los recursos básicos para poder desarrollar la vida humana, pues estos que tienen a la derecha: agua dulce, suelo fértil, alimentos, bosques, minerales, metales, energía, etc. En este vídeo se representa como si fuera en cada uno de estos materiales o recursos esenciales, como si fuera una tabla de las que forman un bidón, y el desarrollo, o sea, lo que podamos desarrollarnos, que se supone que es el nivel hasta el que llega el agua, depende del recurso que esté más limitado. Así que es una concepción, desde mi punto de vista, bastante afortunada. Así que en este sentido yo quería hacer estas reflexiones que voy a compartir contigo, con ustedes, perdón, voy a organizarla en 3 fases, ¿no? Primero, unos preliminares, porque yo que me he dedicado a la construcción sostenible, o sea, la arquitectura, digamos, no al urbanismo, que es mucho más extenso, me he dado cuenta de que si uno quiere hacer construcción sostenible, tiene mucho que ver en qué tipo de planeamiento vamos a insertar
la edificación. Tiene mucho que ver, por ejemplo, si está cerca de zonas verdes o no, si facilita la ventilación cruzada o no, si está bien orientada la trama urbana o no. Todas estas cosas condicionan que finalmente la vivienda sea eficiente o no. Es como si en un tablero de ajedrez nos concentráramos solamente en pulir y arreglar muy bien una ficha y después el tablero de juego está inclinado, no podemos jugar nunca, o el juego nunca será muy eficaz. O sea que me permiten que haga primero unas reflexiones preliminares sobre la ordenación del territorio que me parecen fundamentales en cuanto a recursos estratégicos, el consumo energético y el cambio climático aplicado a Canarias. A continuación hablaré un poco de arquitectura eficiente, que tampoco da tiempo a desarrollar mucho ninguno de estos conceptos, pero bueno, por lo menos que se queden con una idea general de en qué consiste, y finalizaré con unas reflexiones sobre lo que desde mi punto de vista es el reto energético en Canarias. Canarias en los 28 grados de latitud norte, llamada las Islas Afortunadas, tiene por supuesto debilidades que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar el territorio. Territorios frágiles, gran sensibilidad ecológica, cuencas visuales amplias por el accidentado relieve que tienen casi todas las islas, con lo cual los impactos se ven desde bastante lejos. Los recursos que comentábamos antes, escasos, suelo, agua y energía fósil, son 3 recursos escasos en Canarias. Soporta una gran presión demográfica, acentuada en los últimos años por la inmigración, y la lejanía del continente también es una debilidad, sobre todo si tenemos en cuenta que nuestro principal sector es el turismo y que no tiene más remedio que venir de lejos, sobre todo si lo asociamos al cambio climático y las emisiones de CO2. O sea, el turista que recibimos, solamente por el hecho de recibirlo, ya ha emitido y ha consumido bastante energía. Así que con estos 3 recursos escasos, estos 3 recursos básicos escasos, suelo, agua y energía, y encima teniendo en cuenta que tenemos el 50% del territorio protegido, todo lo que está sombreado en verde es territorio protegido, se supone que con el resto del suelo deberíamos ser muy eficientes y aprovecharlo muy bien, y sin embargo el modelo que hemos utilizado para el crecimiento no es compacto, sino que es bastante disperso. Y hemos desarrollado urbanizaciones, se ven ahí en el... No, puntero no hay, ¿verdad? Se ve ahí en esta zona de la cuenca de la vertiente norte como incluso algunas franjas de suelo agrícola fértil en los últimos años se han ido ocupando también por edificación. O sea, otro recurso estratégico que hay en Canarias, que es el suelo agrícola, también se ha digamos, utilizado desde mi punto de vista de forma inadecuada. Y bueno, pues hay recursos... hay recursos también, bueno, el agua, por ejemplo, se podría utilizar varias veces si lo pudiéramos reciclar. Sin embargo, esta urbanización dispersa no permite que se reutilice el agua con eficiencia, porque el 70% de todos los usuarios de esta vertiente norte no están conectados al alcantarillado, con lo cual el recurso agua es difícil de reutilizar. Así que con el 50% del suelo protegido, y siendo el suelo un recurso escaso, esta dispersión urbana a lo que nos conduce es a un mayor consumo de recursos, como son el suelo, el agua y la energía, porque cuanto más dispersa esté la trama y más lejos tengamos que llegar con el tendido, también es más ineficiente. Hay otra consideración importante, y es la organización un poco laboral o económica del territorio, ¿no? Estas polaridades, digamos, entre la zona capitalina y la zona donde sobre todo se desarrolla el turismo. Toda esta vertiente está muy poblada y sin embargo no hay demasiados recursos laborales. Esperemos que con la modernización del puerto de la Cruz esto cambie, ¿no? Pero en la actualidad lo que esto produce es unas grandes migraciones de norte a sur, y si a esto le sumamos la dispersión de toda la edificación, pues es inevitable el que el consumo de energía por el tema del desplazamiento en vehículo privado porque la urbanización es tan dispersa que el vehículo público no es tan eficiente, pues tenemos este problema, ¿no? Esto
¿Qué es lo que ocasiona? Fomenta la movilidad, el no haber más alternativas, digamos, de negocio cerca de los lugares de residencia, fomenta la movilidad, dificulta la accesibilidad, produce muchas emisiones de CO2 y es negativo también para el cambio climático. Si hay muchos coches, lo podemos solucionar con vehículos eléctricos. Bueno, en primer lugar, en la actualidad, ¿de dónde cogería energía un vehículo eléctrico? El 95%, como veremos después, el 95% de la energía eléctrica en estos momentos es de combustible fósil. Así que un vehículo eléctrico lo único que traerá de beneficio es que no emitirá humo cerca de la gente que camina al lado, pero no soluciona en absoluto los problemas, sino todo lo contrario. El consumo de esa energía sería todavía más ineficiente. La solución es intervenir en el urbanismo, hacer una ciudad más compacta, de modo que el fenómeno coche no tenga que producirse, o sea que tengamos cerca casi todo lo que necesitamos, aumentaría la calidad de vida y disminuirían también las agresiones, digamos, al cambio climático. De esta manera se mejoraría la accesibilidad, si tenemos cerca todo, y se disminuye la movilidad, la necesidad de movilidad. En eso también ganaría el territorio porque no haría falta tantas infraestructuras como se están planificando en nuestro territorio escaso, como son los trenes del norte y del sur, el cierre del anillo insular y demás. O sea, sería muchísimo más, desde mi punto de vista, sensato el invertir ese dinero en generar economías próximas a los lugares de residencia. El urbanismo eficiente, recuperar la ciudad bien dotada. ¿Cuántas ciudades se están vaciando y la gente se está yendo a vivir a las afueras? La primera estrategia de sostenibilidad es recuperar la ciudad bien dotada. Rehabilitar, de modo que dentro de la ciudad, al hacer la edificación más compacta, podamos ahorrar suelo, agua y energía, podamos hacer una gestión más adecuada de los residuos, reduciendo y reciclando, y desde luego, lo diré varias veces, rehabilitar, rehabilitar, rehabilitar. En estos últimos tiempos, sobre todo con una RIC que premiaba la vivienda nueva y no la rehabilitada, se ha consumido muchísimo suelo nuevo y se ha hecho una edificación de bastante baja eficiencia porque toda se ha construido antes de que saliera el Código Técnico en el 2006, que ni siquiera era necesario poner aislamiento térmico, ahora ya es innecesario. Así que desde mi punto de vista esas son, digamos, las debilidades. En cuanto a amenaza, una de las más importantes es la del cambio climático, primero porque vivimos del turismo y cambiar el clima en nuestras islas supone un gran desafío porque podríamos quedarnos incluso sin el turismo estacional de verano si suben mucho las temperaturas, y también porque somos un destino costero y el cambio climático va a afectar sobre todo al litoral. La construcción y el urbanismo son dos de los factores que más inciden en el cambio climático y por eso estoy tan interesada en investigar de qué manera se podría intentar mitigar y adaptar incluso. Con este panorama, ¿qué estamos haciendo en Canarias? El protocolo de Kioto se firmó en 1997 y nos comprometimos a reducir las emisiones con respecto al año 1990. ¿Qué es lo que ha pasado? Entre el 2000 y el 2006, España es uno de los países que más ha aumentado su consumo energético, pero es que Canarias lo ha aumentado por encima de todos los demás países, ¿no? Y esto es muchísimo más grave porque resulta que esa energía que en los otros países tiene un mix energético variado, hay hidroeléctrica, también hay por supuesto combustibles fósiles, hay nuclear. En Canarias el 90%, según algunas fuentes, incluso el 95%, sigue basado en combustibles fósiles, en unos combustibles que no tenemos. Y solamente el 5% está basado en renovables. Solo el 5% cuando tenemos unas condiciones de partida muchísimo mejores que el resto de los países. Y encima el consumo va increciendo, o sea, en 15 años el consumo se ha duplicado. Eso es muchísimo más grave. En el año 2008, el Gobierno de Canarias publica la Estrategia de Lucha contra el Cambio Climático. En este momento dirigía la agencia Faustino García Márquez y creo que hicieron un excelente trabajo.
En este documento había unos inventarios por sectores de cuáles eran los sectores que más contribuían a gases de efecto invernadero. Y se ve que claramente el de la energía es el que tiene el peso mayor sobre las emisiones contra el cambio climático, por lo que es evidente que es sobre el que más sería interesante intervenir. Y energía para la estrategia de lucha contra el cambio climático es la producción de electricidad, refino de petróleo, transporte y desalación de agua. O sea, está muy relacionada con la arquitectura y con el urbanismo. Una razón más para desarrollar investigaciones en este sentido. Y con este panorama, en Canarias, ¿dónde estamos apoyando el crecimiento? Con este panorama de calentamiento global. Pues como hemos visto ya, el consumo energético es básicamente de combustible basado en combustibles fósiles, que son los que más contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero. Nuestro sector turismo está impulsando un turismo de calidad basado en el turismo de golf. Son los únicos hoteles que cuando hay moratoria pueden seguir construyendo, y el turismo de golf pues está asociado a un consumo precisamente de los recursos que hemos hablado, que son escasos. Consumen más suelo, consumen más agua y consumen más energía, porque la desalación está asociada a la energía. Y cuando no hay playas, se construyen playas artificiales, muchas veces sin tener en cuenta quizá que otros sacrificios desde la línea de costa hacia afuera se implica este tipo de soluciones. Sin tener en cuenta también que el cambio climático, una de las previsiones es el aumento del nivel del mar. Si aumenta el nivel del mar, ¿qué va a pasar con estas playas artificiales? No habrá servido de nada el sacrificio ni económico ni posiblemente ambiental. Y este tipo de construcción que hemos hecho, imagínense este tipo de construcción trasladado a consumo energético. ¿Cuánto cuesta el consumo energético desmontar media montaña? Construir muros de contenciones de 20 metros para construir encima simplemente 2 plantas de altura de un apartamento, ¿no? Y esta construcción es anterior al código técnico y tampoco tiene aislamiento térmico, con lo cual no es solamente lo que se ha consumido de energía al principio, o sea, cuando se construye, sino imagínense luego el mantenimiento de esos edificios. Así que las decisiones que se están tomando parece que no son muy adecuadas a nuestras debilidades y fortalezas. Y a mí me gusta mucho poner esta imagen para reflexionar sobre la relatividad en la toma de ciertas decisiones. Este chico, si el suelo estuviera aquí, está limpiando el cristal sin ningún tipo de sistema de seguridad, pues sería imprudente, pero si está 35 pisos por encima del suelo, pues entonces ya el modelo no es imprudente, es más bien un suicida, ¿no? ¿Qué podríamos hacer en este panorama, ¿no? En este panorama de calentamiento global, cómo podríamos intentar cambiar el modelo a algo más verde, ¿no? Algo más sostenible? Más eficiente también, que tenga en cuenta el ahorro, no solamente energético, sino también el tomar decisiones que sean acordes con el potencial del territorio, no solamente ahorro energético, también ahorro de dinero, ¿no? Entonces, este tipo de modelo energético podría cambiar al modelo renovable. Deberíamos tender hacia él a muchísima más velocidad de la que estamos yendo, desde mi punto de vista. Este tipo de oferta diferenciadora o asociada al turismo de calidad, entre comillas, se podría sustituir por un turismo que disfrutara de lo que realmente tenemos y que no nos cueste energía mantener. Y en esta línea va, desde mi punto de vista muy acertadamente, el proyecto No Solo Camas que impulsa Azotel, Turismo de Tenerife y Moisés y Azotel, Turismo de Tenerife, oye, el consorcio, claro, casi se me olvida lo importante. Y este tipo de solución para solucionar el baño se puede sustituir, por ejemplo, por las charcas intermareales, como han hecho en el Charcón de Agaete, que lo que se hace es recrecer, digamos, el borde exterior, pero nunca recrecerlo hasta el punto de que la marea no pueda pasar y renovar ese agua. Este charcón tiene mucha más vida ahora que antes de realizarlo, porque cuando hicieron la excavación para darle más profundidad, hicieron cuevas también estudiando el tipo de fauna que podía habitar dentro del agua. O sea que
Me parece que es una opción mucho más interesante, mucho más inteligente de cara al cambio climático, que lo único que habría que hacer es levantar un poco más los bordes si sube el nivel del mar. Me parece una oferta estupenda para los bañistas, que pueden además ponerse unas gafas de bucear y divertirse muchísimo más que en una playa de arena, y desde luego muchísimo más respetuosa también con el medio ambiente. Y en cuanto al tipo de construcción, pues se puede hacer construcción mucho más adaptada al medio ambiente, aprovechando las energías renovables, adaptándose al clima en el que se construye, con materiales respetuosos y demás. O sea, este es un poco el cambio de modelo que propongo. La segunda parte sobre arquitectura eficiente. Bueno, la arquitectura bioclimática no es nada nuevo, no es un invento del siglo XX ni del XXI, es una manera de construir aprovechando los beneficios, digamos, del entorno y protegiéndose de lo perjudicial. En este caso, por ejemplo, en un clima frío, pues las casas se agolpan en la vertiente sur, que son las más soleadas, y la envolvente, digamos, del edificio son gruesas paredes de piedra, porque normalmente en esos climas fríos donde la oscilación térmica es bastante importante, tanto día-noche como invierno-verano, casi siempre había un hogar encendido todo el día, ¿no? Y ese calor, digamos, se quedaba en los muros de esa gran inercia térmica y ayudaba a conservar el confort. Por tanto, los huecos, que es la zona más vulnerable de la envolvente, eran pequeños, ¿no? O sea, esa imagen es completamente distinta de una aldea de un clima templado húmedo, donde la oscilación térmica no es tan importante y donde lo que sí causa mucho disconfort son el exceso de humedad. Y la estrategia fundamental en este clima es protección solar y favorecer la ventilación. En este sentido, bueno, pues ven, las construcciones tienen unos aleros importantes, son de un material que no acumula radiación, o sea, no es un techo de pizarra, que imagínense cómo se puede poner cuando le incida la radiación solar directa, sino que es un material que no acumula calor y que además deja pasar el exceso de humedad. El aire caliente además tiende a subir, con lo cual por esos techos de paja pues es mucho más fácil que se disipe. Y además fíjense que están colocadas todas las cabañas paralelas al río, porque durante el día el suelo, digamos, se calienta mucho más rápido que el agua que está fría. Como el aire caliente tiende a subir, aquí se genera una corriente de aire ascendente y vienen las brisas frescas del río a ocupar su lugar, con lo cual aprovechan también y ven que la aprovechan mejor porque todas las casas están puestas longitudinalmente al río. O en un clima seco, que lo que hay que hacer es favorecer el contacto, digamos, con la enorme inercia térmica que tiene el terreno. Y bueno, todos hemos estado en alguna cueva en verano cuando fuera hace muchísimo calor, y dentro pues hemos visto las condiciones tan agradables que hay. La vivienda tradicional canaria también se adaptaba a este clima. El año pasado, antepasado, tuve la ocasión de participar con un artículo en un libro que se llama Habitar Sostenible, en el que se analizaban las viviendas construidas en varios puntos de España, ¿no? Y tuve el honor de poder hacerla de Canarias. Elegí esta vivienda, que es la Hacienda de los Soleros, o la Casa del Marqués, también la llamaban, que está en la parte alta. Ven, la orientación está prácticamente orientada al sur, el cuerpo principal. En la parte de atrás lo que está es la cocina, que como tiene sus ganancias térmicas propias, porque tenía una gran chimenea, pues no la pusieron en la parte principal. Fíjense, por ejemplo, en verano, la radiación solar en invierno. En invierno el sol no sale por el este y se pone por el oeste, sino que sale en diciembre, sale desplazado 30 grados hacia el sur y se pone 30 grados hacia el sur. Y además la inclinación solar está bastante tendido, por lo cual por todas las ventanas orientadas al sur entra bastante radiación solar. Fíjense que esta foto, que es de invierno, ven que el diseño de los huecos y el tamaño del alero permite que por la inclinación solar, por todos estos vidrios, pudiera entrar radiación solar. Esos son estos vidrios, y esos vidrios están formando parte de una galería de madera que toda esa radiación solar se va acumulando en el muro más gordo que tiene toda la edificación, que es este muro. Eso permite acumular radiación solar y luego durante la noche este muro la sigue acumulando, con lo cual es una manera de tener una especie de radiador natural.
Fíjense la imagen y miren ahora qué pasa en junio. En junio el sol tampoco sale por el este y se pone por el oeste, sino que ahora sale los 30 grados desplazados hacia el norte y se pone los 30 grados hacia el norte. Y luego a mediodía el sol está a 85 grados prácticamente, con lo cual la fachada sur, a poco alero que tenga, está protegida. Fíjense que toda la parte que está acristalada está protegida por el alero. En este caso, todo este elemento importante de inercia térmica está fresco porque está a la sombra. Y luego además se favorece la ventilación cruzada para disipar, en su caso, el exceso de humedad. Es una manera muy inteligente de adaptarse al medio, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? Con las vanguardias hemos incrementado mucho nuestra capacidad tecnológica. Jamás se nos hubiera ocurrido en aquella época el poder hacer un muro completamente de cristal de ese tamaño. Esta imagen es un edificio que está totalmente al margen de lo que pasa afuera. Este tipo de edificio pertenece a cualquier área metropolitana muy desarrollada y con mucha disponibilidad energética, porque desde luego las condiciones interiores son muy negativas precisamente por esta envolvente. Cuando hace calor, hace más calor que fuera incluso, porque se acentúa por el vidrio, y cuando hace frío, hace muchísimo frío también porque el cristal no tiene nada de inercia térmica y no permite atrapar esas condiciones. O sea que yo pienso que con la vanguardia hemos aumentado nuestra capacidad tecnológica, pero hemos ido perdiendo también el sentido común. A mí esta foto me gusta mucho, porque representa un poco lo que somos capaces de hacer por ir a la moda, ¿no? El tener la gorra hacia atrás pues significa consumir energía, porque tiene que estar todo el partido con el brazo así para que no le dé radiación solar, cuando los otros dos están perfectamente tranquilos viendo el partido. O sea que esta moda, que tiene mucho sentido para un ciclista que va en esta posición y lo que más le sufre es la nuca, no tiene ningún sentido para ver un partido de tenis con el sol de frente, ¿no? Es importante utilizar bien el diseño. Yo estoy especialmente orgullosa de haber podido concluir este trabajo, que lo impulsó el ITC, lo publicamos en el año 2011 y además la descarga es gratuita, o sea que el que quiera se lo puede descargar simplemente con registrarse. Y en este manual de arquitectura bioclimática, que la segunda parte es la que hice con Margarita de Luxán, se analizan los climas de las 40 localidades más pobladas de las Islas Canarias. Hemos elegido no solo las más pobladas, sino también para tener vertiente norte, vertiente sur, costa, medianías, porque las islas son un crisol climático importante y había que ahorrar recursos, y entonces tuvimos que elegir los sitios que nos parecieran más representativos. De esas localidades se hicieron diagramas de confort, que son, hay diagramas de Orgiel que son para urbanismo y otros de Giboni que son para edificación. No me voy a extender, por supuesto, porque no es el foro adecuado, pero para que vean un poco un ejemplo, estos son dos diagramas de los que se usan para el diseño, para la construcción bioclimática, para las edificaciones. Hay unas temperaturas en la parte de abajo y cada curva de esta representa un tanto por ciento de humedad, del 10% al 100%. Hay una zona de confort en el centro, que es una zona donde entre 21 grados y medio y 28 grados para humedades entre el 20 y el 50%, pero en cuanto subimos la humedad, que es lo que suele pasar en los climas canarios, que tenemos las humedades altas, ya aguantamos menos grados. Con un 70% de humedad, por ejemplo, ya solamente podemos resistir 26 grados en confort y a la sombra. Esta es la línea de sombra. Bueno, pues fíjense qué diferencia entre el diagrama de confort de la Esperanza y el diagrama de confort del Médano. Si la representación del clima, que es esta, incide en la zona 5, bueno, perdón, vamos a empezar al revés. Si sobrepasa la línea 8, quiere decir que hace falta estos meses del año el estar en la sombra. Si entra en la zona 4, quiere decir que tenemos que conseguir radiación solar y poderla acumular y distribuir. Y si sobrepasa la zona 5, ya no es necesario, no es suficiente solo con tener radiación solar, sino que tenemos que usar algún otro equipo, como por ejemplo unas placas solares conectadas con un suelo radiante, porque es un clima que es bastante frío. Fíjense qué diferencia de la Esperanza, que nos hacen falta equipos activos en invierno para la calefacción, y fíjense qué diferencia en el clima del Médano, donde prácticamente no nos hace falta
falta nada de aportes solares y lo que sí nos hace falta es protección solar, o sea, hasta el mes más frío, que es enero y también febrero, a mediodía, que sería este punto, haría falta poder estar a la sombra. Las estrategias de las dos construcciones, desde luego, tienen que ser diferentes también. El clima canario es tan sencillo, o sea, la oscilación térmica es tan sencilla, a pesar de ser muy variado, que realmente las estrategias son muy fáciles de implementar. Si en invierno hace falta captación solar, hace falta no solamente diseñar para captar, sino también poder acumular y distribuir. Este diseño, por ejemplo, con esta inclinación solar invernal, permite la captación solar, porque veis que la parte verde sería de hoja caduca, porque no impide que pase la radiación solar, y además tenemos que acumularla. Este suelo, por ejemplo, no debería ser de madera, porque la madera no acumula, es más bien un material aislante. Este suelo sería distinto, si es, por ejemplo, negro, acumulará mucho más que si es blanco, que acumulará menos. Y luego, bueno, diseñar también para poder distribuir esas ganancias que hemos tenido durante todo el día si hemos orientado correctamente la edificación. Ese mismo diseño tiene que servirnos para verano. En verano el sol está más vertical, ya hemos visto que la salida y la puesta son distintas. Ahora ya tenemos protecciones solares vegetales con hoja. En verano, lo bueno de la protección solar vegetal es que sale la hoja cuando nos hace falta, o sea, viene cuando hace calor. Si este lucernario hubiera sido horizontal, habríamos tenido un problema, porque la radiación solar es mucho más vertical en verano, con lo cual un lucernario funciona muy mal. Y luego, como el aire caliente tiende a subir, es interesante el que estas ventanas altas tengan posibilidad de abrirse para que el aire caliente pueda ser debidamente eliminado. El tema de la ventilación cruzada, fundamental en Canarias, sobre todo por su condición de clima húmedo. Y la distribución de los huecos es importante, ¿no? Si los ponemos todos en el mismo lado, habrá partes de la edificación que no tendrán la ventilación adecuada. Muy importante que la inercia térmica, los materiales que tienen gran inercia térmica estén al interior, por dos cosas: para poder acumular lo que yo quiera y también para que no se me caliente o se me enfríe por las condiciones que pase fuera. Por ejemplo, inercia térmica tendría esto si fuera un forjado de hormigón, y el aislamiento térmico habría que ponerlo por fuera para que estos muros que tienen más inercia térmica puedan también acumular condiciones de confort. Si aquí ponemos el aislamiento térmico por dentro, nos hemos cargado la posibilidad de acumular en uno de los elementos más interesantes, que es la envolvente del edificio. Así que, bueno, tener en cuenta los lucernarios en Canarias deben estar prohibidos a menos que se pueda proteger del exceso de radiación solar. La importancia de la orientación, pues ya la hemos visto antes, ¿no? La radiación solar de la fachada sur es total, desde que sale el sol hasta que se pone está recibiendo radiación solar, y además con una penetración interesante, a mediodía 38 grados de inclinación, y en cambio la fachada sur vuelve a ser la más interesante en verano porque es la más fácil de proteger. Con un pequeño alero ya la podemos proteger. ¿Qué pasa con las fachadas este y oeste? Tenemos muy poquita radiación solar durante los meses fríos y sin embargo tenemos una gran radiación solar, y además profunda hasta adentro, porque es cuando el sol está más horizontal, tanto la salida del sol como la puesta del sol. Yo siempre digo que para mí en Canarias la orientación es el 60% prácticamente del confort, es importantísimo, y por eso el urbanismo debe tener en cuenta estas condiciones, porque si no partiríamos de una trama urbana mal orientada. Fíjense lo importante que es el tema de la inercia térmica. Esto es un termómetro láser de medición de temperatura superficial, y fíjense la temperatura del sol en un pavimento un poco más oscuro y en otro un poco más claro, ¿no? En que hay un poquito más de 3 grados de diferencia, 47,3. Fíjense lo que pasa con ese mismo pavimento pero a la sombra, 23 grados de diferencia. O sea, estas posibilidades de radiador o de poner sombra y no tener esa ganancia, sino todo lo contrario, tenerlo a la sombra, y que incluso en verano el exceso de calor que pudiera entrar por la parte más delicada del envolvente, que son los vidrios, se pueda absorber en esos pavimentos de gran inercia térmica, es interesantísimo, y es una de las estrategias importantes de la arquitectura bioclimática. ¿Qué aplicaciones puede tener la arquitectura bioclimática? Porque hay mucha gente que piensa que solamente se puede
aplicar a viviendas. O a viviendas de nueva planta. Bueno, voy a poner rapidito unos ejemplos. Esta es una vivienda unifamiliar que hice en Fasnia. Es esta sería la orientación. Esta fachada sería la que da a la calle y es la que es más o menos sur. Y bueno, pues como por los laterales es vivienda adosada, pues realmente fachadas que nos interesen serían solamente la delantera y la trasera. Si a esto le sumamos que el viento dominante viene más o menos de atrás, pues vemos que la fachada más interesante sería la fachada sur una vez más, no solamente por la radiación que ya hemos visto, sino también por el viento. Vemos el diagrama de confort de Fasnia, el que tenemos más próximo es el del Médano. Ya hemos visto que prácticamente no hace falta aportes solares, aunque también es verdad que estos diagramas se cumplimentan con temperaturas medias máximas y mínimas y humedades medias máximas y mínimas, con lo cual puede haber días que sean un poco más fríos y sí valga la pena poder captar algo de radiación solar. Y lo que sí es importantísimo es la protección solar. Como la fachada más interesante es justamente la que daba a la calle, y hay 5 metros de retranqueo que obligaba al ayuntamiento, la tipología más utilizada en todo el entorno era poner el salón aquí, la puerta de entrada aquí, con lo cual ya le estábamos quitando 1,5 metros de vestíbulo al salón, y el coche aquí perfectamente bien orientado, que al coche le da exactamente igual. Entonces lo que yo les propuse fue que no dejaran el coche aquí, sino que esto se quedara como un espacio cubierto, horizontal, que pudiera servir para tener reuniones a la intemperie en invierno o en verano, por lo agradable que es el clima. Las hijas aprendieron a patinar también en ese espacio. Puedes dejar el coche provisionalmente, pero luego el coche lo interesante es pasarlo a la parte de atrás. O sea que esto es un espacio horizontal que lo que nos permite también es poder hacer el acceso a la vivienda desde aquí, con lo cual maximizamos el ancho del salón. Esto es una rampa de religa, ahora lo explico mejor, para poder pasar al sótano y la parte de atrás donde se ponen los coches. La vivienda es muy sencilla porque por normativa tampoco podíamos irnos más atrás de esta dimensión. Tiene el salón comedor aquí, la escalera, un baño que está iluminado a través de la cocina porque aquí tiene unos vidrios de pavés, y una pequeña terraza en alto, que sería esta, que permite por debajo de la terraza iluminar y ventilar naturalmente también el trastero del sótano. Además, aquí hay como lo que llamamos un felpudo de vidrio que sirve para iluminar este sótano. Es como un lucernario a ras de suelo, iluminamos el sótano, y además aquí hay una chimenea de aspiración estática que, formando corriente por la parte de atrás, nos permite que en el sótano no haya que encender la luz tampoco todo el día. Esta rampa, que es de religa, que es el material ese de rejilla con el que se hacen las escaleras de emergencia contra incendios, es transparente y también permite la ventilación, con lo cual el cuarto de lavadora y la zona de tendedero que están aquí también tienen iluminación y ventilación natural. Esta sería la sección de la casa en condiciones, digamos, de invierno. Si necesitamos radiación solar podemos captarla y acumularla. La línea rosa que ven es el aislamiento térmico que está puesto por el exterior. Aquí ven el felpudo de vidrio con la posibilidad de radiación solar en el sótano. Por supuesto, esto tiene unos toldos que luego los verán para poder protegerse en caso de que no necesiten la captación solar. En este caso se puso fotovoltaica aquí y luego quiso poner más, y en esta parte de atrás hay otra instalación de fotovoltaica, y esta sería la placa de agua caliente sanitaria. Aquí ven la zona de entrada horizontal con la puerta de acceso a la vivienda, la rampa de religa para pasar los coches detrás, que permite la iluminación y ventilación natural de este espacio. Estas serían las condiciones de verano, con toda la sombra y esa inercia térmica fresquita, y la posibilidad de ventilación cruzada, que por supuesto en la zona de Fasnia, que hace tanto viento y tan desagradable a veces, la ventana tiene que ser también adecuada, ¿no? Este es el aislamiento térmico que se le puso por el exterior. Como llevaba una pérgola aquí, esto es un aislamiento de corcho. Como llevaba una pérgola, lo que se hizo fue poner una estructura primero para poder atornillar la pérgola ahí, porque el corcho no se puede atornillar como para aguantar este tipo de cargas. Y bueno, pues este es el acabado de la casa.
Este es el felpudo de vidrio y esta es la luz que da en el sótano. Esta es la chimenea de aspiración estática. Y esta es la imagen de la casa terminada. Está también colgada en YouTube si quieren echar un vistazo en un vídeo cortito. Esta es otra vivienda unifamiliar en Tabaiba. Aquí también se hizo una estrategia de intentar iluminar el sótano con unos tubos hiperreflectantes. Se recoge el agua de lluvia, se recogen las aguas grises también, se depuran y sirven para alimentar las cisternas y también para el riego. La cubierta con placas fotovoltaicas y térmicas, intentando ser una casa eficiente, autosuficiente. Sistemas de depuración de aguas grises y un sistema de iluminación hiperreflectante. Para vivienda colectiva también se puede utilizar. Esto es un edificio en la calle San Juan Bautista. Tiene 12 viviendas y 100 plazas de garaje, porque la parcela es bastante grande, se ocupó la totalidad. En la parte del fondo hay dos aljibes, uno para el agua potable y otro para recogida de agua de lluvia para poder regar el patio de manzana. Partíamos de una mala orientación de la trama urbana, o sea, las dos fachadas son este y oeste, esta sería la este y esta sería la oeste. La este no sufre demasiado porque el edificio que está enfrente tiene una planta más, con lo cual la exposición solar, bueno, pues tiene la parte mala de que en invierno no se puede captar lo que uno quisiera, pero por lo menos en verano, con la estrategia simplemente de retrasar un poco los huecos principales, se quedan rápidamente a la sombra. La fachada posterior es más complicada porque el patio de manzana tiene prácticamente 25 metros de fondo, con lo cual la insolación es bastante importante, sobre todo en verano, que es totalmente frontal, con lo cual las protecciones solares no pueden ser simplemente un volado y ya está. Aquí ven que hay un volado importante porque es 1,5 metros y sin embargo el hueco está al sol, o sea, una protección solar a oeste tiene que bajar y permitir la protección solar del hueco. Un tejido screen además que repele hasta el 80% de la radiación solar, no hace efecto vela, no es opaco, sino que es semitransparente, o sea que hay estrategias. Esto es un edificio administrativo, o sea que las estrategias bioclimáticas y eficientes también se pueden aplicar a edificios administrativos. En este caso es un proyecto que todavía no se ha hecho porque de momento no hay presupuesto, que es un edificio debajo del mirador de la Cruz del Carmen, un edificio de servicio. Esto sería la zona del aparcamiento y esto sería la zona de la plaza tal cual está ahora y el edificio estaría aquí debajo. O sea, el techo, la idea es que el techo del edificio vuelva a ser otra vez la plaza al mismo nivel en el que está. Entonces, bueno, pues la solución propuesta era intentar, por supuesto, tener iluminación. El edificio está parcialmente enterrado, pero tenemos que intentar conseguir luz como sea, ¿no? E intentar no encender la luz tampoco. Entonces, las zonas de los cuartos de baño tienen los tubos hiperreflectantes, que son estos que se ven aquí arriba. Luego hay parte de las oficinas que tienen lucernarios en la parte superior que pueden protegerse del exceso de radiación solar en verano, que bueno, la zona de la Cruz del Carmen tampoco es demasiado tórrida. En la parte central se hizo también un banco jardinera con un lucernario para iluminarlo y sería la zona de reuniones. Y luego las que dan a la parte del suroeste, digamos, ahí sí se abrieron huecos en donde se pudo, ¿no? Pero se trataba de no tocar ningún árbol, o sea que no hemos bajado el nivel del terreno natural circundante en ningún punto más que en la zona esta de entrada. Además se intentaron aplicar otros recursos como por ejemplo captadores de agua de niebla. Las placas fotovoltaicas hay que subirlas un poco porque las copas son bastante cerradas, entonces hay que subir un poco las placas y aprovechando que subimos las placas, la envolvente, digamos, de esa estructura hace de captador de niebla, de agua de niebla, y entonces hay un aljibe aquí que también recoge agua para los inodoros. Sería esta parte de aquí. Esta sería la parte del aparcamiento, la sección como era antes y como es ahora. También el agua de lluvia de esta plataforma se recoge en otro aljibe. O sea, tenemos uno debajo de los colectores de agua de niebla y otro en la parte del aparcamiento, en la zona del aparcamiento. Esta es un poco la imagen, la zona de entrada, toda esta zona muy transformable, la zona pública, con tabiques móviles,
sillas que se pueden poner o quitar, depende de los eventos que haya. Esta sería la zona de reuniones, recepción, toda la parte de oficina con la orientación mejor, que sería la sur, porque después de todo esta parte no se usa siempre, así que la zona sur para la gente que trabaja allí. Aquí se establece una transparencia muy interesante entre la sala de reuniones y la biblioteca, y toda esta zona es la zona de servicios, tanto los servicios para el público como los servicios para el personal. Estrategias sostenibles, pues utilizar los tubos reflectantes para aprovechar la luz solar, y los captadores de niebla. Estos son algunos captadores que están colocados ya aquí en la isla con unos rendimientos extraordinarios. Y esto es una foto un poco más glamurosa que encontré en internet, que puede ser también un captador de niebla y con un aljibe asociado. Mejor todavía desde mi punto de vista que construir nuevas viviendas sostenibles es rehabilitar lo que está estropeado, o sea, lo que hemos hecho mal, lo que está deteriorado, volver a ocupar la ciudad, volver las dotaciones a la ciudad. Tenemos ahora la costumbre de sacar colegios, por ejemplo, fuera, y fíjense lo que pasa los días que no hay colegio. Es el día donde menos coches hay, o sea, la ciudad cambia muchísimo de que no haya colegio a que haya colegio, o sea que el tráfico asociado se puede medir fácilmente con ese indicador. Me parece que no se debe consumir más suelo, sino que lo que hay que hacer es más eficiente las propias ciudades. Esto es un ejemplo de una rehabilitación en una vivienda en la Orotava. En la Orotava normalmente las fachadas norte son las que mejor vista tienen, porque son las que dan al valle. Y bueno, pues esta casa, por ejemplo, que está en un terreno inclinado, aquí ven la rampa, en la parte de abajo hay una bodega, que por la parte de atrás hay un muro de contención, y la vivienda se desarrolla a este nivel. La zona principal de la vivienda está orientada al norte. Esta es la parte sur de la vivienda, ven que no tiene ningún hueco al sur, solamente tiene un patio que está parcialmente cubierto, y lo que sí tiene aquí es una parra muy interesante y muy atractiva. Entonces, bueno, estos son los planos un poco del estado actual. Esta es la bodega que existe en la parte de abajo, y esta es la zona, estas eran las tres ventanas que veíamos de la fachada norte. Esta es la zona de día, este es el patio que está parcialmente cubierto, y esta era antiguamente la cocina, porque siempre se ponía antiguamente la cocina y el baño fuera por temas de olores, ¿no? Que es un tipo de vida completamente distinto al que llevamos ahora. Esta es la cubierta, que es plana, y aquí ven la parte del patio que está parcialmente cubierta. Si vemos el clima de la Orotava, vemos que son muchos los meses que nos hace falta captación solar, y hace falta también protección solar en los meses centrales del verano. Si vemos la radiación solar, esta es la fachada que habíamos visto que daba al norte, y vemos que la única fachada, una vez más, que da al sur, es que era justamente la que no tenía ni un solo hueco abierto, ¿no? Y estas serían las condiciones de junio, con lo cual esta fachada era interesante ponerla en valor, y este patio también es una estrategia interesante a tener en cuenta. Así que la propuesta era, por supuesto, abrir huecos al sur, pasar el dormitorio a esta zona y cerrar el patio con una especie de galería invernadero, con un acristalamiento parcial en la cubierta y también frontal, y esta sería la zona de día. Este cerramiento además se podría retirar para poder incorporar toda esta zona, una familia muy unida y con muchos miembros que les encanta reunirse, con lo cual este espacio tiene también un aprovechamiento estupendo, ¿no? Aquí hacer una grada incluso para incorporarse a este espacio. Esta sería la cubierta con placas fotovoltaicas, intentando hacer la vivienda lo más autosuficiente posible, y esta sería la parte de vidrio que tendría la cubierta de este patio. En esas condiciones conseguimos que en invierno esto que está pintado de púrpura, digamos, es aislamiento térmico. Este sería el patio semicubierto, y esta es el cerramiento de cristal, que permitiría ganancias térmicas que se podrían acumular en la gran inercia térmica que tienen y que caracterizan estas viviendas. Esta sería la placa fotovoltaica, y aquí hay una estructura que ahora veremos para qué sirve. Esta sería la pequeña grada que incorporamos al patio.
En condiciones de verano, esa pérgola que estaba en la parte trasera, en el jardín, la podíamos traer hasta aquí para poder proteger en condiciones de verano y con el sol más vertical todo este espacio. De debajo de las placas fotovoltaicas saldría un toldo para poder proteger también este vidrio, con lo cual tendríamos toda la casa protegida del sol y con la ventilación cruzada para disipar en su caso excesos de humedad y toda la inercia térmica fresquita y a la sombra. ¿Qué oportunidad hay de utilizarla? Hemos visto el sector residencial, pero para el sector turístico y de servicios es interesantísimo también, porque si vemos los consumos energéticos que hay en la edificación, este sería el sector residencial, pero realmente el que más está consumiendo es este sector, que es el sector servicios, y donde están, bueno, pues dos de los principales consumidores serían la hostelería y el sector terciario, ¿no? De los centros comerciales. Esta es una auditoría energética que hicimos, formé parte de un grupo multidisciplinar, hicimos una auditoría energética al Corte Inglés, la verdad que fue un proyecto fascinante. No les puedo contar muchas cosas porque hay secreto de confidencialidad y no se pueden dar muchos datos, pero bueno, de lo que se ve por fuera sí es interesante el hacer una evaluación previa, ¿no? Cómo es el edificio, y entonces vemos que tiene 4 fachadas completamente distintas, ¿no? Esta sería la fachada norte, que es muy parecida a la fachada sur, que vemos que tiene como unas losas horizontales sobre los huecos. Esta sería la fachada este, que vemos que tiene como una especie de pilastras longitudinales con cristal longitudinal también de arriba abajo, y en la parte de arriba es donde está la gran cristalera de la cafetería del Corte Inglés, y luego tiene una fachada oeste que no tiene prácticamente ningún hueco, ¿no? Las esquinas son de vidrio, pero bueno, corresponden a las zonas de evacuación de emergencia, no son zonas, digamos, vivideras. Hay que analizar cómo se comporta el edificio con lo que ya hemos visto de la radiación solar. Entonces vemos que la fachada sur, que es esta, se comporta muy bien porque al tener esta especie de viseras horizontales, permite que en condiciones de verano estas viseras tengan protegido el vidrio, con lo cual se comporta bastante bien. En cambio, en invierno, pues estas viseras dejan entrar algo de captación. En cambio, ¿qué es lo que pasa con la fachada este? La fachada este, cuando haría falta a lo mejor tener algo de aporte de radiación solar, estas pilastras, digamos, tienen tanta profundidad que por donde sale el sol le hace sombra a los vidrios. Estas pilastras le hacen sombra a los vidrios, con lo cual no entra radiación solar. En cambio, ¿qué es lo que pasa en los meses más calurosos? Que canaliza perfectamente toda esa radiación solar y además, como el sol sube bastante vertical, tiene esa exposición importante. La fachada este fue la que más hubo que proponer medidas de consideración. ¿Y por qué me interesa tanto? Y estoy haciendo el doctorado en turismo y estudiar la influencia del diseño en las instalaciones turísticas, porque el consumo energético, que ya hemos visto que la hostelería es uno de los mayores, resulta que los dos consumos energéticos más importantes son... Los dos consumos más importantes son justamente la calefacción y el aire acondicionado. Con lo cual, el estudiar, digamos, la rehabilitación hotelera teniendo en cuenta todas estas estrategias servirá también para hacer la instalación más competitiva, porque disminuirá considerablemente el consumo energético. Hay que tener en cuenta que la energía es la segunda factura más cara que paga el hotelero después de la del personal. Las instalaciones hoteleras serán menos vulnerables tanto al cambio climático como a los cortes de suministro energético. Esto los hace ser más competitivos, satisfarán, porque estas estrategias se pueden contar y ser un valor añadido para el hotel, satisfarán la demanda del turista ecológico, que afortunadamente cada vez va a más, fortalecería las economías locales. Bueno, el proyecto de revitalización del Puerto de la Cruz me parece una estrategia interesantísima y me parece que va a contribuir bastante a disminuir todos los efectos negativos de la planificación que comentábamos al principio, y revitalizar la industria de la construcción. O sea, la construcción que ahora mismo está parada, creo que tiene una labor interesantísima que hacer en materia de rehabilitación eficiente. Y ya para terminar, para mí, ¿cuál es el reto energético en Canarias? Porque
no es solamente las emisiones de CO2, es que la factura eléctrica cada vez se está poniendo a un precio mayor, ¿no? Y hay que tener en cuenta este tema. Este absurdo modelo energético que en la actualidad padecemos basado en combustibles fósiles hace que el kilovatio canario cueste el 122% más que el kilovatio peninsular. Pero no es solamente esto, sino que hay algunas islas como el Hierro, por ejemplo, donde el coste añadido es del 256%. Con lo cual creo que es la primera reflexión básica que hay que hacer. ¿Qué hacemos todavía con este modelo energético y no lo orientamos a un modelo mucho más sostenible? Este artículo de una entrevista que le hicieron al director general de Endesa en Canarias me deja bastante, a mí me deja bastante inquieta, ¿no? Porque desde luego el cambio de modelo no va a venir desde lo que gestionan ahora mismo la energía, ¿no? Y dice, yo primero diría que durante los próximos decenios vamos a tener, bueno, le están hablando del tema de la implantación del gas, ¿no? Y entonces el señor Casado dice, yo primero diría que durante los próximos decenios vamos a tener un importante componente de producción energética a través de fuentes convencionales. Próximos decenios, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, no dice tampoco cuánto. A pesar de que instalemos energías renovables, el respaldo del sistema tiene que ser y seguir siendo con fuentes convencionales. Desde mi punto de vista, ahora mismo no hay un respaldo con fuentes convencionales, lo que hay es al revés. Si hay que parar algo, lo que se para son las renovables, porque es muchísimo más caro parar una central térmica. O sea que el respaldo, o sea, esta manera de expresarlo, yo discrepo. Ya que va a seguir siendo con fuentes convencionales, con combustibles fósiles. En el caso de Canarias, con hidrocarburos. Lo que tenemos que decidir es si queremos que sean líquidos, que son más caros y contaminan más, o si optamos por el gas natural, que sigue siendo un hidrocarburo, pero que es más barato y contaminante. O sea, ya solamente compara entre el petróleo o el gas. De las renovables, de momento no hablamos. Luego, otra cosa curiosa es que dice que el gas es mucho más eficiente, genera menos impactos medioambientales, depende, ¿no? Porque una gasificadora en Granadilla, para que sea un impacto ambiental, no podemos centrarnos solamente en mirar las emisiones de CO2 que produce una vez puesta en marcha, ¿no? También permite una diversificación del aprovisionamiento de la energía y será una fuente adicional para propiciar mayor seguridad en los sistemas de producción de energía. Es el camino de la diversificación. Nosotros creemos que el gas es bueno para Canarias y que hay que conseguir un lugar para colocar la planta de regasificación. Parece que hoy en Tenerife esto plantea menos problemas y luego dice el problema de Canarias es la sociedad. No sabemos muy bien por qué se refiere a eso. No sé si es por la cantidad de masa crítica que no está de acuerdo con este modelo y nos manifestamos disconformes. Y además ya termina con una frase curiosísima. Si no se implantara, tendríamos problemas medioambientales a medio plazo conforme se vayan volviendo restrictivas las políticas medioambientales de la Unión Europea. O sea, que reconoce que realmente produce unos impactos importantes y si no ponemos la regasificadora ahora, puede ser que luego no la podamos poner porque se endurecen las políticas europeas, ¿no? Desde luego, para mí, la diversificación del mix energético tiene que ser hacia un combustible que sí tengamos, que en este caso es sol y viento. No tiene mucho sentido el diversificarlo creando unos impactos importantes a un combustible que tampoco tenemos y también lo tendremos que importar, ¿no? Para mí sigue siendo el seguir apostando por el modelo suicida. ¿Cuál es el reto energético para mí en Canarias? El ahorro energético, potenciar de verdad el ahorro energético, que me parece que es una de las asignaturas pendientes, y darle un impulso definitivo a las renovables. Este es un gráfico que ponía Julián Monedero, presidente del clúster RICAM. En negro vemos el coste de la energía convencional, que es el petróleo. En amarillo está la fotovoltaica y en azul está la eólica. Este es un diagrama de hace 2 años, está anticuado ya, porque ahora realmente el coste actual del kilovatio, el fotovoltaico es la mitad del ordinario, del que está basado en petróleo, y la eólica la tercera parte. O sea que me parece que hay datos más que suficientes como para
impulsar el cambio del modelo definitivamente. Esto es cómo ha ido creciendo Alemania en colocación de placas fotovoltaicas. España es esta. Tuvo un repunte y de repente ha caído en picado, o sea que hemos puesto el ABS y hemos frenado completamente el desarrollo de las energías renovables. Afortunadamente hay algunas apuestas interesantes, sobre todo de cara al futuro autoconsumo, de favorecer el autoconsumo, y ya hay algunos comentarios interesantes sobre que han bajado tanto las fotovoltaicas que ahora ya sí van siendo más competitivas y vale la pena apostar por ellas y no hace falta esperar a que nos bonifiquen el kilovatio, sino que ahora ya cada vez va siendo más interesante ponerlo. Iniciativas ciudadanas interesantísimas como esta, una cooperativa de energía renovable que, bueno, pues paralela, digamos, a una compañía suministradora, solo que sus kilovatios sí son renovables. El balance neto creo que es una oportunidad interesante, no termina de salir y habría que intentar impulsarlo, que significa que podemos instalar energías renovables en la edificación y podemos autoconsumirlo. Y lo que exceda lo podemos pasar a la red, que tiene la obligación de recogerlo, y nos lo tiene que devolver, o podemos jugar con esa energía durante un año, gratis. Me parece que es una idea interesantísima para potenciar las renovables, para favorecer la generación distribuida, porque cada uno tendría energía en su propia vivienda, comercio o establecimiento. Se disminuirían las pérdidas de distribución, esas largas redes que se generan energía solamente en un punto de la isla y tienen que distribuirse a todos los demás, son unas pérdidas impresionantes. Favorecería el autoconsumo, favorecería el ahorro, porque cuando dimensionas para el autoconsumo eres mucho más prudente también en el consumo energético, y reduciría también la dependencia del exterior. Creo que hay que impulsar el mix energético, pero desde luego con los recursos propios que hasta ahora están infrautilizados. Y no creo que haya que seguir apostando por combustibles que no tenemos y que encima impactan el paisaje. Esta playa, según un experto en dinámica del litoral, puede perder su arena con el puerto de Granadilla, ¿no? Es un poco curioso que sacrifiquemos playas naturales que ya existen con grandes megaconstrucciones y sin embargo construyamos otras playas donde no las hay, ¿no? Me recordó el chiste este del roto de, estamos llevando el río al desierto y trayendo el desierto al río, disculpen las modestias, ¿no? O sea, es mucho más interesante estudiar qué potencial tenemos y adecuarnos a él. Yo creo que hay que tenderle la mano al futuro, hay que dejar de lamentarse de que somos hijos de nuestro pasado y tenemos que ser padres de nuestro futuro. Tenemos que intentar cada uno, en la medida de lo que pueda, desarrollar desde sus conocimientos estrategias más interesantes para el desarrollo sostenible. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que pensar en el territorio como un todo. Da igual que tengamos 4 partes de una copa perfecta, como la unión no esté bien, no vamos a poder retener el líquido. O sea que hay que pensar en la transversalidad también de las decisiones y no tomar decisiones que luego puedan complicar alguna otra. ¿Cómo lo hacemos? Con nuestros recursos. Tenemos que dejar de soñar con lo que no tenemos y adaptarnos a lo que tenemos. Si no tenemos un Apple, no tenemos un Apple, pero este tipo de estrategia solamente nos podría causar frustraciones. Tenemos que hacerlo con nuestro lenguaje, y esto es una campaña publicitaria que triunfó en Europa. Esta bebida energética pues se vendió muchísimo más y luego la intentaron llevar a Arabia y resulta que no solamente no se vendieron más, sino que caían en picado las ventas, y es que allí leen al revés. O sea que tenemos que tener en cuenta el lenguaje a la hora de plantear el desarrollo sostenible. Y tenemos que hacerlo con ingenio. O sea, hay cosas y limitaciones que tendremos, pero tenemos que buscar la manera y con creatividad salir adelante. Y ya la conclusión, la energía más sostenible es la que no se consume, por lo cual creo que hay que fomentar el ahorro, y si fomentamos la eficiencia del ahorro, las renovables serán cada vez más viables. Muchísimas gracias.
que sean breves y hagan preguntas. Primero el señor. Sí, saludos compañeros. Y a mí pregunto qué opinión te merece el TEA, que le dice espacio a la carta del punto de eficiencia energética. Y segunda preguntilla, me hubiese gustado que fuese un poco más contundente con la utilización de la lógica del capitalismo, porque no la han mencionado. Todo eso es consecuencia de este tipo de sistema que nos está llevando a donde nos está llevando. Para que no tumbemos, desde mi punto de vista, este sistema, pues difícilmente podemos llegar a una eficacia de sostenimiento sin esos. Bueno, yo no creo que el capitalismo tenga que ver con la eficiencia energética. O sea, me parece que son dos discursos distintos y que no era, digamos, el tema central de mi ponencia, que ya me he alargado bastante como para encima hablarles del capitalismo. De lo del tema del TEA, bueno, pues es un edificio, a mí el diseño me encanta, me parece un diseño muy bonito, vanguardista, más conecta dos zonas de la ciudad muy sabiamente. Y en cuanto a la eficiencia, bueno, pues es un edificio que se hizo antes del código técnico, los muros de hormigón armado son carísimos, consume muchísima energía el hacer un muro de hormigón armado, que igual se podría haber hecho con algún otro material, no tiene aislamiento térmico, con lo cual pues la eficiencia tampoco es muy alta. Y luego además, bueno, tenía un problema que lo han solucionado porque el patio central tenía una cristalera orientada al sur que daba sobre la biblioteca y ahí había una inclinación solar que en verano no había quien leyera porque la radiación solar directa encima del libro es bastante molesta, pero luego han puesto las protecciones solares en el patio que yo creo que funciona bastante bien. No me parece bien que sea un edificio que tenga la luz permanentemente encendida, día y noche, y las lámparas son muy bonitas, pero me parece que no es un edificio eficiente en ese sentido. Esa fachada que da a norte, que tiene unos píxeles muy vanguardistas, pero es insuficiente para poder iluminar la zona de lectura y podría tener otra solución más eficiente. O sea, me parece un edificio muy bello, pero que no ha tenido en cuenta determinadas estrategias que lo habrían hecho funcionar mejor. Gracias. Buenas noches. Por lo menos se agolpan 1000 preguntas que desgraciadamente pues, nos están pidiendo que seamos concisos. En primer lugar, habría que preguntarle al Colegio de Arquitectos los desmanes que se han hecho con la construcción. Usted sabe, por ejemplo, que la mayor parte de las urbanizaciones solo tienen la fachada por donde entra luz, la parte de atrás hay que estar encendiendo luces artificiales porque dejan huequitos de patio, etcétera y tal. Habría que ver por qué se hacen esas cosas. Después también los desmanes que se han hecho con la construcción en el sentido de cómo se han cobrado el metro cuadrado de construcción de acuerdo al costo de ello, a cómo se ha cobrado después para venderlo, que ahora tenemos las hipotecas, etcétera y tal. Después, ¿cómo es posible que de costumbres aquí en nuestra tierra, de que la gente viva en la orilla del mar, que son pescadores y tal, ahora los quitan con el boom del turismo, los quitan, los botan, porque ahí hay que construir un hotel, etcétera y tal. Después, por ejemplo, otro de los desmanes que hay, antes, supongamos, yo soy de la isla de La Palma, se aprovechaba cuando llovía con las aljibes, el agua pues, para tomar y eso. Ahora, desgraciadamente, si queremos tomarla, tenemos que comprarla en botellas de plástico porque hay agua de manantiales para embotellar, pero no para que salga por la llave de agua, el caso mismo de la laguna donde vivimos, ¿ya? Y por el estilo, infinidad de desmanes que hay y eso. Se agolpan, como le digo, en mi mente infinidad de preguntas, pero mire, vamos a dejarlo así. Y lo mío es una reflexión, no se preocupe que no merece preguntas. Bueno. No quiere que le conteste entonces. No, hombre, lo del tema de recriminarle al Colegio de Arquitectos cómo se ha construido, no creo que sea justo que cargue solo sobre el Colegio de Arquitectos. Me parece que ha sido
un movimiento en el que han tomado tanto parte constructores, arquitectos como clientes, ¿no? Muchas veces los clientes han comprado simplemente por pesetas metro cuadrado y no han tenido en cuenta muchas otras cosas que habrían beneficiado considerablemente. O sea que creo que todos un poco hemos sido víctimas de la burbuja inmobiliaria y nos hemos olvidado, digamos, de lo básico y lo que creo que es más importante. Estas cosas no pasaban cuando uno se hacía su propia casa para toda la vida, ¿no? Que muchas veces vivías al lado de algún vecino, algún familiar y él te decía, pues esta habitación es la mejor, y entonces ya te preocupabas tú de hacer la casa mejor y de sentirte orgulloso de lo que habías construido, ¿no? El problema es que ahora el último boom, que ha sido lamentable, de la construcción, pues lo que se ha ido es simplemente a comprar lo más barato posible. Y mucha gente no tiene en cuenta, por ejemplo, la orientación, que es fundamental. O sea, ¿cuánta gente sabe que la orientación sur es la más adecuada? Yo doy clases di clases en el máster de energía renovable y era sorprendente, ¿no? Cuando le preguntaba a la gente, ¿tu casa qué orientación tiene? Y me decían, el sur porque se ve el mar, y vivía en el norte, en el Puerto de la Cruz. O sea, cosas que hemos ido perdiendo, lo del sentido común, y que yo espero que ahora ya lo vayamos recogiendo. Pero yo creo que es importante, es toda una labor de todos. El desarrollo sostenible tiene implicaciones no solamente a nivel de la administración, sino también a nivel ciudadano. Creo que por eso es tan importante que demostremos determinadas reflexiones, pensamientos, manifestaciones, y que si hay que salir a la calle, se salga a la calle. Yo creo que es de lo más sano y de lo más fundamental. O sea, que se sepa cómo pensamos una gran mayoría. La sensibilidad que se muestra en el aspecto constructivo, en el aspecto de construcción, para ser más eficientes y además más confort. Se me ocurre preguntar una opinión nada más, preguntar por una opinión que les pueda parecer, o qué opinión les merece. Enlazado con lo que decía el compañero, que la arquitectura es arte, ¿qué opinión le merece nuestro insigne auditorio de Tenerife en cuanto a confort desde el punto de vista arquitectónico, no en cuanto a arte? Para mí, en principio, me parece una obra escultórica, pero desde el punto de vista de la arquitectura. Muchas gracias. Pues me parece una forma bellísima que igual no tendría que haber salido del laboratorio, porque me parece que las condiciones básicas no las cumplen. O sea, una evacuación de emergencia, ojalá que no pase nunca nada, porque yo creo que no cumplen ni las normas más básicas de posibilidad de evacuación ante una emergencia. Y luego a mí me parece un poco deshonesto cuando la forma no se adapta a la función. O sea, me parece mucho más honesto el hacer una construcción teniendo en cuenta qué es lo que queremos conseguir y de qué manera nuestro edificio nos ayuda a conseguir lo que queremos. Y ninguno de los recursos estéticos que tiene el auditorio va en la línea de conseguir eso. O sea, de hecho, cuando se terminó el edificio hubo que hacer un proyecto al margen para poder conseguir una acústica adecuada, que es básicamente para lo que tiene que servir un auditorio. Y en ese sentido, el de Las Palmas, por ejemplo, fue mucho más honesto y funciona desde mi punto de vista mucho mejor que el auditorio de Calatrava, pero es bellísimo. Sí, Araceli, una pregunta. Interesante la orientación de los edificios, de las casas, etcétera, etcétera, el clima, pero hay una cosa que me llamó la atención y es la no contemplación de la faceta estética del paisaje. O sea, yo a lo mejor prefiero pasar un poco más de frío y ver un espectáculo impresionante de la ventana de mi despacho de mi casa. Te lo digo sinceramente. Así de sencillo. Yo no he propuesto, por ejemplo, la rehabilitación de la vivienda en la Orotava, no he propuesto cerrar los huecos del norte. Es más, esos huecos del norte se abren para disfrutar mejor todavía esa visión. Creo que hay que aprovecharlo todo. O sea, no solamente el confort, sino también la vista. Lo que pasa es que hay determinadas orientaciones que si la vista está hacia esa orientación, hay que adoptar otras estrategias.
y son más difíciles de proteger, pero por supuesto que no hay que renunciar a la vista, por supuestísimo. No me refería al caso de los botados, pero bueno. Bueno, pero es un ejemplo que me viene muy bien y que tú conoces perfectamente. Buenas noches. A lo largo de tu intervención, con ejemplos, está apareciendo un cuerpo teórico que si no forma parte de nuestro lenguaje y de nuestras preocupaciones, nos morimos, pero nos morimos de enfermedades. Yo les voy a traer la memoria de la Rambla 25 de julio. Recuerden, desde el kiosco Numancia hasta la Plaza de los Patos. Yendo hacia la Plaza de los Patos, quedan toda esa serie de casas, un Sheraton a la derecha, con los materiales que tiene el exterior, y que dan un buen paisaje urbano. Si miramos a la izquierda, queda solamente una casa de las antiguas, que está al lado del colegio de farmacéuticos, con los mismos elementos, pero en pobre. Y es la trama urbana que mete la Rambla como la gran innovación en Santa Cruz. Las de la izquierda tienen una orientación hacia el sur, al sol, que la derecha. De ahí el diferente precio entre una y otra. Es decir, nosotros tenemos una memoria y un lenguaje a utilizar. Permítanme que me haya quedado hace 12 años, cuando en la Universidad de La Laguna se entra con el tema de la contaminación de los vertidos al mar, en que el catedrático de Química que coordinaba ese proyecto pide información a la depuradora de Santa Cruz de tratamientos y de volúmenes, y le dicen: no podemos darle ninguna información, no porque sea el Corte Inglés, sino porque no tenemos licencia municipal todavía. No sé si en estos 12 últimos años se ha dado. Ese es el lenguaje. El lenguaje en que maltratamos el conocimiento del pasado, improvisamos y le vamos echando. La depuradora no era con el boom de la burbuja inmobiliaria. Cuando hablamos de rehabilitar, en algunos sitios donde había 2 plantas, en esa misma superficie vivía 1, 2 o raras veces 3 familias, y ahora en vez de 2 plantas hay 4 plantas, pero hay 24 familias en esa misma superficie. Con esto lo que estoy tratando de sumarme es que sí a la ciudadanía, sí al usuario, sea usuario que viene de fuera a pasar aquí unos días, no le damos una calidad y una salud, si no pensamos en que no es que es ay, sí, es muy bonito, pero claro, hay que hacer construcciones para miles de personas, ¿no? Has puesto el ejemplo de los pavimentos, o sea, desde cosas que son imprescindibles, es simplemente tener cabeza, tener inteligencia, utilizar ese lenguaje. Solo que el lenguaje que tenemos tradicionalmente es ruido. Y no me refiero a ruido de coche y demás, sino ruidos en que las depuradoras no se hacen, en que se ocupan las playas. En el año 78 se salvó la tejita de que le pusieran los depósitos del combustible del aeropuerto, porque allí eran más baratos. Fue una batalla de 9 profesionales que consiguieron ponerlos arriba. Entonces lo que estoy diciendo es fundamental no hablar de rehabilitación y nada más que se deja la carcasa y por dentro los aciertos que habían de habitación no se rescatan. El avance moderno de tener baño y de tener cocina hay que sumarlo, pero en esencia, si no hay un lenguaje y un lenguaje de ciudadanía, viviremos en una ciudad que da de aquí a no sé cuántos años, no mucho, el doble a construir. Si eso no se hace con los planteamientos de cabeza que tú has estado haciendo, nos estamos suicidando de una manera ridícula y fatal. Termino simplemente con una enfermedad profesional del turismo. Isidoro, tú y yo nos lo dicen hace 5 años y no nos lo creemos. Hay enfermedad de estrés en las camareras de planta, porque tienen que hacer en un tiempo límite, se está viniendo más turismo y lo que se está dando es un mal servicio. Yo creo que ese es un termómetro, un indicador de que estamos haciendo unas ciudades no habitables, unos servicios turísticos no habitables. Gracias. Entiendo que es una reflexión ahora, ¿no? Es que lo que yo he hecho es aprender de tu intervención y rescatar, es decir, mire señores, no son grandes marcos teóricos, sino incluso pensar en el pavimento, pavés en vertical y en horizontal, dan soluciones. No son cuestiones de pajaritos preñados, es cuestión de realidad, es cuestión de poner cabeza, inteligencia y diálogo.
y sumar Una pregunta muy menos. simple. Yo creo que la que da menos ejemplos de ahorramiento energético es la propia administración. Yo pienso en el edificio múltiple, pienso en el edificio del gobierno, que llevan todo el día con la luz encendida. Yo creo que a veces la administración, que siempre está alentando la energía renovable, incluye ella misma, acompañándola de ejemplo por sus construcciones, ¿no? Yo pongo el ejemplo del edificio múltiple 2 y el edificio del gobierno, ¿no? Que tanto día con la luz encendida, ¿no? Es curioso, ¿no? Es una pregunta que ¿cómo ves eso? Bueno, la estrategia de lucha contra el cambio climático era uno de los objetivos, que los edificios administrativos fueron los primeros que dieran ejemplo. Lo malo es que tiene una cronología impecable, pero que no se está cumpliendo. Pero me parece que sí que es importante que la administración dé ejemplo y haga, sobre todo, no solamente que rehabilite de forma eficiente, sino que haga mediciones que sirvan para que otras personas se animen a hacer también rehabilitaciones eficientes, porque muchas veces la gente estas cosas las oye y al final pregunta, sí, pero dime qué número, cuánto voy a ahorrar, cuánto tardo en recuperar la inversión. Bueno, pues son números que a lo mejor la administración podría ir dando también. Bueno, hay 4 preguntas. El señor lo envió antes, pero como ya habló, vamos a dejar a la señora primero la opción. Y son las últimas 4. Bueno, felicito la conferencia y solo quería también saber si ya estaba calculado el tiempo de duración de las placas fotovoltaicas, si se sabe más o menos cuándo hay que cambiarlas, cuánto duran o cómo se cambian, si pierden su eficiencia. Aquí hay gente mucho más cualificada que yo para contestar esa pregunta, pero creo que unos 25 años. 25 años. Gracias. Quería saber simplemente aproximadamente una vivienda de 100 metros que pudiera costar la realización de su proyecto y todo en general. Pues la verdad es que no le sé decir. ¿Cuánto puede costar? Aproximadamente, claro. Yo calculo fatal, la verdad es que no le sé decir. Pero vamos, se lo digo, se lo puedo mirar y se lo digo. Si me dejan un correo se lo digo, porque no quiero decirle una cantidad y luego equivocarme. Hola, estupenda su conferencia. Yo quiero saber si, pues como hay tantos intereses creados en esta sociedad moderna, si se puede hacer algo empezando a concientizar o concienciar, como se dice aquí, a los jóvenes para que piensen en esto y tomen decisiones buenas para el futuro de la sociedad. Bueno, yo con los jóvenes tengo muy buenas vibraciones, porque me parece que en el máster de energía renovable la relación fue estupenda y a pesar de que mi asignatura no era una de las asignaturas principales, porque era más bien ingenieril, o sea, energías renovables era una cosa más bien ingenieril y mi asignatura era un poco más complementaria, el interés que demostraron fue extraordinario y el trabajo que hicieron en clase estupendo también. O sea que yo creo que son cosas que entre los jóvenes, vamos, hay más gente ahora animada en hacer cosas bioclimáticas desde la juventud casi que los mayores que les cuesta a lo mejor un poco más entender estas cosas. O sea que yo tengo muy buenas expectativas en ese sentido. Bueno, la última pregunta ya la hago yo. Perdón, pero hablando usted a nivel máster en la universidad, yo pienso que hay que generar esto en las generaciones más jóvenes, ¿cierto? Digamos a los adolescentes, por ejemplo, ¿ya? Porque ya los que están en la universidad, pues puede que sí hagan algo, pero pienso que hay que concientizar más a los más jóvenes. También estoy de acuerdo. O sea, también he dado charlas en FP, por ejemplo, de formación profesional, chicos relativamente jóvenes y también con una cualificación. O sea, no venían solamente a escuchar la charla, sino que ya se habían metido antes en internet a mirar cosas y me hicieron unas preguntas interesantísimas. O sea que yo creo que el pronóstico es bueno. Bueno, la pregunta que te hago, con relación a la última parte de tu charla, donde hablas
del mix y que había que favorecer a las renovables. La mayoría de los que hemos invertido en renovables, o lo estamos intentando, llevamos desde el año 2004 tratando de conseguir arreglar los paneles. Y lo gracioso es que el gran opositor es la Consejería de Medio Ambiente. Es decir, no ponemos renovables porque nuestra Consejería de Medio Ambiente nos pone tantas pegas que no se pueden arreglar los papeles. El segundo gran opositor es la de ordenación del territorio. Pero esa, de alguna manera, se han ido saltando. Con lo del medio ambiente no hay quien pueda. ¿Cómo se explica esta? Mientras quemamos petróleo y pagamos un plus a Endesa el doble o cuántas, bueno, ya 3 veces más que el... ¿Cómo explicas tú esa paradoja? Pues yo me alegro que me hagas esa pregunta. Porque a mí me parece que no es incompatible ni la ordenación del territorio ni el respeto por el medio ambiente con las energías renovables, debería ser todo lo contrario. Pero si recuerdan la imagen de la copa fragmentada, a eso me refiero precisamente. O sea, lo que no puede ser, desde mi punto de vista, es que queramos poner las energías renovables en cualquier sitio del territorio cuando el suelo es uno de los recursos escasos del archipiélago y cuando el paisaje es uno de nuestros principales recursos también junto con el clima. Yo he tenido imágenes que he tenido que quitar porque si no me habría extendido demasiado, en las que se veía, por ejemplo, el huerto solar de Granadilla, que está situado justamente en una de las zonas donde más espacios naturales protegidos hay, porque está justo al lado de la montaña pelada. Y hay una foto aérea en la que se ve que la mitad de ese huerto solar, la mitad, cabe solamente en la parcela de Mercadona. Entonces, la Consejería de Medio Ambiente seguro que no habría ningún problema si se aprovecharan mejor los techos fotovoltaicos de las islas y si en vez de ir a suelo fuéramos a cubierta. O sea que yo creo que son estrategias completamente compatibles y lo que pasa es que hay que ponerlas en armonía. Y lamento insistir en la pregunta. ¿Y no te parece a ti que no hay ni un solo parque eólico que le sirva a medio ambiente? Ni uno solo. De todos, de los 600 millones de inversión, ni uno solo le vale. Todos nos hemos equivocado en el sitio. De eso la verdad es que no tengo ni idea, pero en un plan insular tendría que determinarse, si se tuviera en cuenta el tema del reto energético, tendría que haberse determinado en el plan insular cuáles eran las áreas ideales para poner energías renovables, que además hay mapas solares y eólicos, o sea que se podría haber coordinado perfectamente. Lo que pasa es que no se ha hecho porque la energía no ha sido una prioridad, la energía renovable no ha sido una prioridad. Lo que pasa es que el recurso está donde está. Bueno, no vamos a prolongar la discusión porque si no sería absurdo. Bueno, en primer lugar, felicitarla por la interesantísima exposición que ha realizado, muy sugerente. A mí también me sugiere pues, bastantes reflexiones que, en cosas que antes pues, tampoco había pensado. Voy a hacerle también una preguntita. Al comienzo de la intervención señaló que se estaba ocupando bastante del terreno que tenemos. En algún momento yo he oído que se tiende a un crecimiento, a una construcción más en altura, más vertical para dejar más terreno. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿O si esto es así o cómo? Bueno, a mí me gustan los términos medios, o sea, me gusta más contra la dispersión, no aglomeración tampoco. O sea, la imagen que enseñé de un tipo de urbanismo compacto, había una serie de edificios que estaban lo suficientemente separados como para que el edificio de delante no le diera sombra al edificio de atrás. O sea, el sol podría llegar incluso hasta la parte baja, digamos, del edificio que está por detrás. Creo que la escala urbana tiene que ir por ahí, o sea, tiene que aprovechar todos sus recursos y tiene que hacer una ciudad lo suficientemente compacta como para que el suelo se aproveche de forma eficiente, pero también lo suficientemente porosa
como para que quepan zonas verdes y lugares de esparcimiento y, por supuesto, que ningún edificio moleste a otro en cuanto a posibilidades de captación solar si es que la necesitan. O sea que me parece que la proporción, digamos, de densidad urbana tendría que ser adecuada a cada lugar, a cada clima, a cada necesidad. No, las soluciones universales tienen el problema de la viñeta aquella de la lectura al revés al derecho, que podemos equivocarnos. Bueno, pues con esto llegamos al final. Yo, en nombre de la Real Sociedad Económica, quiero hacer la entrega de nuestro boletín como un obsequio modesto, porque somos una sociedad, una organización modesta. Y darle las gracias a todos por su asistencia y señalar que la próxima conferencia, la próxima sesión del seminario será el 8 de abril, con la conferencia de don Juan Antonio Afonso sobre sube o baja el nivel del mar, posiciones actuales de la ciencia. Y nada más, pues, noticias de la sociedad.